hay algo que sí es muy importante hablarlo y también es la primera vez que lo hablo y puedo estar juzgada también, pero me parece muy importante. Y como psicóloga lo digo abiertamente. Tampoco hay que influenciar a los niños a escoger, ¿me entiendes? Yo tampoco estoy de acuerdo con que a un niño en una cartilla se le explique el cuerpo de una mujer trans. No, porque sí, de alguna manera es como abrirle un abanico, ¿me entiendes? O decir, es que a ti también te pueden gustar los hombres. O sea, todo tiene su momento. Yo creo que todo tiene un correcto desarrollo. Cuando yo era chiquita yo quería usar cosas femeninas, ¿sí? Y si mi mamá de pronto hubiera visto ese comportamiento y me dice, no o sea, hazlo, ¿sí? Hubiera yo crecido con un desarrollo normativo en el sentido de, me está dejando utilizar lo que a mí me gusta, pero no abrir el abanico, ¿me entiendes? Que siento que ahí es donde está el error. Hola Mariana. Hola, ¿cómo Bienvenida, estás? ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Soy un poco alta. Mariana, entonces, usted es psicóloga, actriz y modelo. Sí. Y reina también. Reina también. ¿Cómo le fue en este concurso recientemente? Feliz porque siento que abrí una brecha de género que antes no se permitía para las mujeres trans estar en concursos de belleza. Pero más allá de eso me siento feliz de poder abrir esa brecha y ese espacio. Bueno, pues Entonces ya me siento una ganadora. Pues ya vamos a hablar de la polémica que hubo, usted sabe, las críticas, todo tal, pero más adelante. Mariana, usted es una mujer trans, ha afrontado las cosas a pesar de todos los estigmas, cuestionamientos, todo, pero entonces quiero que vayamos a su juventud, a su niñez, al Colegio Nicolás Esguerra. ¿Cómo fue esa vida de niño? Difícil. Sufrí mucho de bullying porque siempre era el niño diferente, el niño afeminado. Mis compañeros criticaban mucho mi comportamiento y te estoy hablando de que yo estaba en un colegio masculino, Sí. en donde cualquier comportamiento femenino era juzgado, señalado, violentado. Entonces sufrí de violencia también física, verbal. Para mí era como estar en el infierno, realmente. ¿Y entonces por qué entró a ese colegio? Porque los psicólogos, mi mamá consideraban que como yo soy la menor dentro de dos hermanas mayores, yo era el único hombre en la familia, aparte de mi papá. Entonces consideraban que porque yo crecí en un contexto femenino, tenía que convivir con los hombres para corregir esa feminidad que tenía yo encima. Y estar en el colegio fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Ajá. Fue todo lo contrario porque fue donde marqué más la diferencia de yo no soy como ellos. Yo no me veo como ellos, yo no quiero ser como ellos. Entonces era una violencia que yo hoy en día digo como un niño de, ¿qué te digo yo? 10 años, 11 años, 12 años, no es consciente de por qué recibe ese tipo de violencia. A mí no me llamaban por mi nombre, ni siquiera ¿Cómo por le el de llamaban? nacimiento. Era gay, pásame una cosa, gay, préstame un lápiz, gay, tal cosa. Entonces nunca escuché mi nombre de nacimiento ni siquiera. Era todo el tiempo el rechazo de cuando tú sabes que cuando estás en la adolescencia los niños quieren jugar fútbol o hacen grupos de amistades, nadie quería estar conmigo. Mariana no jugaba fútbol, nada de Yo no eso. jugaba fútbol, no tenía ni siquiera la oportunidad de compartir mi infancia y de tener un desarrollo normativo. Yo ya era rechazada desde el principio. ¿Eso a qué edad fue? Te estoy hablando 10, 11 años, pero toda mi vida hasta los 15 que decido como ya tener personalidad, es decir, pues si me van a decir gay, voy a ser el gay. Que no sé qué era que me trataran bien. Bueno, y en todos esos momentos, Mariana, en que usted nos dice que la llamaban gay, la maltrataban, todo este estigma, ¿esto fue hace cuánto? ¿Usted cuántos años tiene, Mariana? 27. 27, bueno, entonces fue más o menos unos 18, 17 años por ahí. 17. Los tiempos han cambiado de todas maneras. En esa época los niños son crueles, ¿no? Bueno, todavía los niños son crueles, pero los niños son bastante crueles en los colegios, ¿no?
Sí, porque no tienen filtro. O sea, yo no creo que haya una maldad, ¿sabes? Como de quiero que esta persona se sienta mal y sufra, sino es como una burla infantil. Sí, uno a los 10, 11 años todo le parece normal, ¿no? Y chistoso, y creo que opinar a esa edad sobre los cuerpos de una persona o sobre la manera en cómo se desenvuelven, hoy en día siendo psicóloga lo entiendo, no hay una maldad para destruir a la persona, sino hay una maldad ingenua, pero es maldad. Bueno, ¿y en qué momento entonces Mariana dice definitivamente yo soy una mujer, soy una niña? Nunca te das cuenta porque tú misma sientes que es algo malo. Como yo, porque me comporto femenino, entonces me tengo que corregir y tengo que, no sé, juntarme más con los malosos para que pueda tener este tipo de respaldo. Pero yo seguía sintiéndome vacía, porque inclusive tenía amigos que eran homosexuales y yo decía, no, no, ni siquiera es eso. Es que yo me siento diferente, yo quiero ser tratada en forma femenina, yo quiero ser más delicada, yo quiero ser tratada con delicadeza. Y ahí es cuando empiezo a sufrir de depresión, porque no tenía una información. En Que fue Colombia, llegando a los 15 años ya. Sí, 13, no, 13, 13, sí, 13, 14. Que yo digo, no, algo anda mal conmigo. ¿Pero qué me iba a decir Mariana? Que en Colombia... Que en Colombia no todavía la información de lo que era ser una mujer trans estaba muy estigmatizada. Que hoy en día digo no está mal, ¿sí? Porque también es válido que una mujer trans ejerza el trabajo sexual. Pero era en Colombia lo que se consideraba que era la mujer trans, trabajadora sexual. Y que viven en la 19 y que allá las encuentras. Entonces no había mucha información y yo no me sentía identificada con este tipo de mujeres. Sí. Pero es cuando YouTube empieza como a hacer tendencia a los videos de los bloggers haciendo y contando su vida. Y encuentro una mujer que hoy es muy icónica en México, que es Victoria Volkova. Es una mujer trans, actriz también. Entonces ella empieza a documentar su transición y empiezo a darme cuenta que yo quiero eso, que yo me siento identificada como ella. Pero acá en Colombia no había información. Claro, y incluso todavía hay un estigma, ¿no? Hay un estigma muy fuerte. Pero en ese entonces, nada, o sea, no había información de psicólogos, ni información de tratamientos hormonales, o sea, no había nada. Entonces mi mamá estaba pasando por un proceso de cáncer muy fuerte, porque recibió la noticia de que yo iba a ser trans y de que tenía cáncer. Al tiempo supo las dos cosas. Al tiempo supo las dos cosas. Entonces yo creo que era su fuerza de decir, si me voy a morir, voy a intentar que ella sea feliz. Entonces yo creo que eso fue un proceso lindo porque nos unió más como familia, pero sí fue un proceso complicado porque también era como, me sentía culpable de estarle diciendo eso cuando a mi mamá casi prácticamente se le estaba apagando la vida. Pero recuperada ya su mamá. Pero no, ni siquiera recuperada, o sea, estaba en proceso de recuperación. Pero que gracias a Dios el cáncer era encapsulado, entonces no hubo quimioterapia ni radioterapia, sino fue como retirar el cáncer. Mariana, ¿cómo fue ese momento en que usted le cuenta a sus papás, quiero ser mujer? Sobre todo, bueno, ya nos está contando un poco de su mamá, pero no sé si sea más difícil contarle al papá. Es lo que uno pensaría, puede ser que no. Sí, era más difícil. Pero mira, fue un momento en donde ya estábamos todos al borde de todo. O sea, mi mamá pasando por un proceso de recuperación, yo ya no me aguantaba vivir en el cuerpo en el que estaba porque sufría de depresión, yo ya alcancé a sufrir de cutting, que es cuando te cortas porque tu cuerpo no sabes cómo gestionar las emociones, entonces lastimas tu cuerpo. Estaba pasando por un proceso muy difícil, entonces ya no aguantaba vivir más así. O era eso o era morirme. Entonces, en esa época daba en la red Caracol, que era como un programa de farándula. Sí. Y mi papá empieza como a decir, esa gente, desde el desconocimiento, porque lo entiendo hoy en día.
esa gente afeminada y salgo yo a defenderlos como si me abanderé en ese momento. Salgo yo a decir, son personas y merecen respeto y tras se me salió lo femenino, entonces él decía como, ¿tiene algo que decirnos? Y creo que cuando pasas por un momento de tu vida en donde tienes que tomar una decisión, entras como en un estado de bucle. Yo me sentía dentro de un termo y sentía que la realidad ya se me había salido de las manos. Pero me quedé callada. Y mi mamá sí me llama al comedor. Y acá hay algo muy importante, y es que la mamá o la madre siempre reconoce a sus hijos como alma. Porque esa pregunta que ella me hizo no es una pregunta que cualquier mamá le hubiera preguntado a un hijo. Entonces ella empezó a averiguar, como a intentar descubrir qué era lo que estaba pasando. Entonces me decía, ¿tú eres gay? No. No, porque pues yo sí tenía claro que me gustaban los hombres, pero no tenía que ver mucho más allá de eso. ¿Te gustan las mujeres? Y yo, no, eso sí que menos. ¿Eres bisexual? Y ella me dijo, ¿eres una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre? Ya no lo pude ocultar más. Y solo, sí. ¿Y con su papá cómo fue? Porque si le hizo esa pregunta era porque también sospechaba algo. Mi papá yo creo que siempre lo vio, porque él, pues obviamente yo era el hombre, él me decía rey, reycito, como que tenía ese ideal de que por fin tuve el hombre que va a heredar como todo lo que, y pues no, el hombre le salió mujer. Era difícil para él entenderlo, pero creo que es un hombre muy construido desde su machismo, de que el hombre tiene que respetar a las mujeres y que también tiene que cuidar a su familia. Entonces nunca me corrigió en mis estados femeninos, o sea, y yo creo que había más de un amigo de él que le decía, su hijo es como raro, o como afeminadito, yo creo, pero nunca me corrigió. Y ni siquiera el hecho de contarle que yo era trans salió de mi boca, salió de la boca de mi mamá. Y ya cuando estábamos en proceso de urólogo, psicólogo, endocrinólogo, fue que él se enteró. Mariana, ya vamos a hablar de ese proceso, pero quiero preguntarle algo que puede ser una pregunta tonta tal vez, pero la verdad es que no la sé. ¿Cuál es la diferencia entre una persona homosexual, bisexual y una mujer trans? Un hombre homosexual es un hombre que se identifica como hombre, pero que siente atracción por otro hombre. No necesariamente tiene que ser un hombre afeminado, porque la gente coincide a los hombres homosexuales como afeminados y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que a mí me gustan los hombres, tiene que ver con un gusto, con una orientación. La identidad ya es como tú te sientes y cómo quieres ser tratado por el mundo, cómo quieres ser reconocido. Entonces, un hombre homosexual tiene que ver con su orientación, que la orientación hay homosexual, heterosexual, que es la normativa, y bisexual. Y hoy hay un abanico de infinidad. Sí, pero esas son las originarias. Eso tiene que ver con temas de orientación. Temas ya de identidad, tiene que ver con temas de... Ya puede haber un proceso quirúrgico, puede haber un proceso de transformación corporal. Por ejemplo, yo soy una mujer trans y hay transexual, transgénero y travesti. Travesti es el hombre que por trabajo o por show se viste de mujer, que no necesariamente es gay. Puede ser un hombre heterosexual que trabaja en un bar como drag queen y se trasviste. Se viste de mujer y ya. Exacto. ¿Y de hecho, en Halloween los hombres se trasvisten cuando quieren ponerse que me voy a vestir de colegiala para, no sé, para hacer reír eso es transvestismo. Transgénero es la mujer trans que se reconoce como mujer, pero que no necesariamente quiere que su corporalidad física cambie. Entonces simplemente puede ser una persona que dice, trátame en término femenino, utiliza pronombres femeninos, porque yo me autorreconozco como una mujer, pero no quiero modificar ninguna parte de mi cuerpo. Y entonces, estando eso claro, Mariana, ¿en qué momento empieza toda la transición y usted con su familia empieza a visitar los médicos?
Pues es que no teníamos información. Ujú. Porque Entonces, lo primero que hicieron fue buscar información. buscar información y aquí no había nada. Ujú. Nada salía. Porque si ponías mujer trans, la que salía era Henry Cardeño, Ujú. pero no salía como su historia o su proceso de fui a tal hospital, no había nada. Entonces pensaban que nos teníamos que ir a México para poder hacer mi transición. Ujú. Mi hermana también es psicóloga, Sí. entonces se informó muy bien y damos con una fundación que se llamaba Liberarte, que eran especializados en disforia de género. La disforia de género es que tu mente no está en congruencia con tu cuerpo. O sea, como tú te percibes, tu cuerpo no va en alineamiento. Entonces encontramos a esta fundación y empiezo yo a asistir y ellos me dicen, es que ella no está enferma, porque pensaban que yo estaba enferma o que tenía un ideal de que me iba a pasar porque estaba entrando en plena Que era algo adolescencia. transitorio. Exacto. Ujú. Y ellos dicen, no, no está enferma, tiene una disforia de género y para su información Colombia sí hace estos tratamientos. En ese momento solo estaba el Hospital San José. Ujú. Entonces empiezo yo a tener terapias psicológicas con mi familia, a decidir juntos cómo me iba a llamar yo, como sabes, es un proceso también muy lindo porque es un proceso de reconocimiento. ¿Cómo haces tú para reconocer a tu hija? Y ahí ya empezamos el tratamiento con endocrinólogo, te hacen un cariotipo que es para saber si tienes más hormonas femeninas que masculinas y empezamos a tomar hormonas. Ok. ¿Y el nombre, el Mariana, fue decisión familiar? Fue decisión mía, Solamente suya. solamente mía. Ujú. ¿Y por qué el Mariana? Porque en esa época estaba de moda una novela que se llamaba El rostro de Analía, no sé si conozcan a Gaby Espino, que es una Ujú, actriz sí, sí. mexicana guapísima, Ujú. peli negra, y yo decía, ay, yo me quiero ver así algún día. Y ella en la novela se llamaba Mariana Montiel. Ujú. Entonces jugaba y fantaseaba como con el Mariana, y cuando me tocó decidir ya el nombre era como Mariana, lo tengo claro. Mariana, venga, pero entonces cuénteme más cosas. Empezó a tomar hormonas. ¿Y qué hacen las hormonas? Cambian toda tu corporalidad. Ujú. La grasa corporal se empieza a ir a los pómulos. Yo no estoy tan operada, o sea, sí tengo cirugías encima, pero no estoy tan operada como para transformar mi cuerpo. Todo lo hizo la hormona. Empieza a redistribuir tu grasa corporal. Entonces empiezas a sentir cómo tu pecho se desarrolla, cómo el botón mamario se desarrolla, cómo tu piel se vuelve más suave, cómo la gente se empieza a confundir. Porque yo tenía el pelo aquí, a la nuca y salía con mi mamá y la gente ya era como, ¿es niña o es niño? Y eso para mí era como una emoción, como, ¡ah! Ya, pues ya algo está pasando para que la gente se empiece a confundir. Pero es algo muy tedioso porque te dicen, ¿eres consciente de que puedes morir en el intento? ¿Por qué? ¿Por qué se puede morir? Porque el tratamiento es muy invasivo. Cambia toda tu corporalidad y tu cuerpo, pues por genética, coge un camino. ¿Y puede ser reversible, por ejemplo? ¿O ya cuando se inicia? Puede ser reversible, en mi caso ya no, Ujú. porque me operé mi parte genital. ¿Te imaginas yo ahorita ahí cómo me pegan? No, o sea, no. Pero sí se puede revertir, porque todo es hormonal. ¿Qué es lo que llaman la reasignación de sexo? La cirugía de reasignación de sexo. Ajá. Es una cirugía que llega a mi vida, pero ya te contaré en qué momento llega. El tratamiento hormonal lo que hace básicamente es que le dice a tu cuerpo, pues naciste hombre, pero tomando hormonas femeninas hubieras quedado de esta forma. Porque lo que hace que la persona se vea físicamente mujer o hombre es netamente hormonal. O sea, la parte genital juega un papel importante, pero las hormonas juegan un papel importante mucho más. ¿Sabes por qué? Porque todo es hormonal. La manera en cómo tú te desenvuelves o como la caída de los hombros de las mujeres, los pechos, la suavidad de la piel, el tono de la voz, todo tiene que ver con temas hormonales. Y tú vaciar tu cuerpo para que entren las hormonas femeninas es un proceso muy difícil. ¿Y cuánto tiempo tomando hormonas? Antes de mi cirugía de resignación duré 1 año, encerrada en mi casa. Para que se fueran dando los cambios, estar tranquila. Sí,
pero creo que fue una decisión buena y mala, ¿Por qué? porque me aislé, Ujú. no salía ni siquiera a la tienda. O sea, empecé a tomar hormonas, empecé a ver mi cuerpo cambiar, tú tienes que también adecuarte a un proceso de ahora me veo así, me estoy empezando a ver así, eso es un proceso que tiene un acompañamiento. Y Sí. que si de pronto yo lo hubiera hecho viendo también cómo la gente de afuera lo percibía, para mí hubiera tenido un proceso mucho más lindo, porque yo todo fue como fuerte, porque me encerré un año, no conocía gente, empecé a vivir un mundo de fantasía yo sola, en donde ya soy mujer. Y cuando empiezo a desesperar a mi mamá de un año encerrada, yo me empiezo a tener una vida muy sedentaria. Me levantaba, veía televisión, me enloquecía porque las hormonas estaban haciendo efecto, me miraba en el espejo muchísimo. O sea, yo era esclava del espejo. ¿Y en algún momento se arrepintió? No, No, nunca hubo nunca, arrepentimiento. nunca. Pero sí era como, ya estoy desesperada de estar acá encerrada. Y mi mamá llega y me dice, bueno, que te vas a ir a la universidad. O sea, y el día que yo salí de mi casa era el día que tenía que ir a la universidad. Fue la primera vez que me subí a un transporte público como mujer, fue la primera vez que salí a la calle reconociéndome como mujer con ropa femenina. Eso me carcomía la mente, yo no tenía paz. Porque entonces me subí al transporte público y era, si alguien me miraba, por linda, por lo que fuera, yo me quedaba petrificada, quieta. Pensando en lo que Me se estarían... está dando cuenta, me van a agredir, me van a tratar mal. Claro, venía de todos estos recuerdos de gay, pásame tal cosa, entonces yo no quería que eso pasara. Y me quedaba quieta, literal. O sea, hasta que no llegaba a mi parada era quieta y eso es como una tortura. Tú quedarte así quieta porque tú me estás mirando y yo no te voy a mirar y prefiero no respirar para no darte ni el mismo chance de que te des cuenta. Eso no se lo deseo a nadie. ¿Y esos momentos, Mariana, la afectaron bastante? Moverse en Sí. transporte, todo. Asumir ya que usted era una mujer. Sí, porque nadie me enseñó y cometí muchos errores. Porque entre ese mismo proceso de aceptación, o sea, es que quiero hablarte de este primer día porque era tan importante en mi vida, porque aparte estaba entrando en una universidad donde, claro, pues ya salí inscrita como Mariana, y tú sabes que los primeros semestres de la universidad es, preséntate. Preséntate, y yo ni siquiera sabía cómo me estaba coincidiendo yo misma, porque no había tenido tiempo de reconocerme ante el mundo o entender cómo el mundo me iba a percibir. Y te estoy hablando de que yo tenía el pelito acá y cada vez que me tocaba presentarme, es que lo voy a recrear, yo era así. Mariana Morales, y me sentaba y todo se me caía porque no quería que me vieran tanto. Entonces, claro, llamaba más la atención por lo rara que era que por ser trans. Y si tú me hablabas, yo te daba más el pelo que la cara, caminaba torcida porque la calle caminaba. No, horrible, horrible. Horrible. O sea, volver a eso es como decir, wow, todo lo que he tenido que pasar por ser yo. ¿Y en ese primer semestre se enfrentó a lo que vivió en el colegio? Por supuesto ya de otra manera, pero No, ¿también lo vivió o no? no, porque gracias a Dios el tratamiento hizo una buena distribución de grasa corporal y tenía rasgos femeninos que confundían a la gente, ¿sabes? O sea, se quedaban era pensando. Sí, yo creo que se quedaban pensando más en lo rara que me comportaba, porque te lo juro, a mí se me caía todo, yo no hablaba con nadie, o sea, era muy rara. Pero sí empezaba a haber rumores como de que la gente estaba hablando de mí y era encerrarme en mi cuarto y decir que estoy viviendo. O sea, sí, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ya estaba viviendo como quería vivir, pero no era vida, no era vida. Y por eso te digo que creo que el haberme encerrado en ese año fue bueno y fue malo. Porque si tal vez durante ese proceso yo hubiera salido de la calle y hubiera tenido como más abanderamiento de, sí, soy una mujer trans, ¿y qué? Hubiera llegado más feliz a disfrutar mi vida universitaria. Pero yo en la universidad hasta mentía por simplemente hecho de no, que la gente no reconociera que era trans. O
O sea, yo le preguntaba a mis amigas, ¿tienes una toalla higiénica? O sea, por favor. Ni siquiera en ese entonces estaba operada como para, ¿sí me entiendes? O sea, era como, o hasta una vez me inventé que estaba embarazada. Ay, no, yo creo que la gente de hoy en día me ve, o compañeras y dirán, pero era miedo. ¿Y quedó con amigos en la universidad? ¿De la universidad? Quedé con amigos de la Sí. universidad, claro que sí. Pero yo digo, mentira a tal punto de que estaba embarazada, y yo creo que la gente diría, sobre todo embarazada de esto. Por querer ser reconocida como Como lo mujer. que soy, Ujú. era muy difícil. Hasta que un día ya sentí que el mundo se me desboronó. Y un amiguito me dice, de las trans más lindas, tú. Eso era un halago, pero yo sentí que me estaban insultando. O sea, yo dije, todo lo que he tenido que pasar, todo lo que he tenido que tomar para que alguien me diga que soy trans, yo me acuerdo que solo le decía llorando, pero ¿qué más me tengo que hacer? ¿Qué me hago? Y ahorita te lo cuento muy calmada, pero en ese entonces era como si mi vida se destruyera, como si nada tuviera sentido, como si mi mundo se hubiera acabado, como si tanta hormona que me metí no hubiera funcionado, porque no entendía que ser trans no es malo. Sí, es lo que soy. Yo no puedo tapar el sol con un dedo. Pero en ese entonces era lo peor, Claro. lo más trágico. Y llega a mi vida el modelaje que de alguna forma me volvió histriónica y me volvió exótica, y el ser trans me hacía antes brillar que ser una mujer de nacimiento, ¿sí? Y el modelaje sacó esa parte mía de, sí, es que eres trans, Aceptar una realidad. pero eres una trans linda que está haciendo lo que siempre quiso ser. Sí. Y que se te note lo trans, porque sí. Pero eso fue difícil. Mariana, ¿y la cirugía? ¿Por qué toma la decisión de la cirugía? Porque En todo este esto no lo he proceso. hablado en ningún lugar. Ujú. Pero tú salir con un chico, es fuerte lo que voy a decir, pero bueno. Tú salir con un hombre y que te guste y que tu cuerpo reaccione con una erección. No, era horrible. O sea, era horrible porque yo he sido criticada porque algunas personas en algunas veces que he dicho que habían chicos que no sabían que yo era trans, era verdad. Yo he salido con hombres que no saben que soy trans. Ya hoy en día me relajo, ¿sabes? Contigo ya ni siquiera finjo la voz porque, ¿para qué? Ya más pública, ¿para dónde? Pero antes yo salía con un hombre, entonces yo me comportaba de la manera más femenina y era súper delicada. Entonces era muy difícil que se dieran cuenta. Pero para mí tener una erección, en ese entonces yo me encintaba mi parte genital, o sea, utilizaba cinta de enmascarar. O sea, las laceraciones de mi piel eran fuertes. Porque claro, la inercia de eso querer. Y yo que no, entonces era muy difícil. Y para mí era muy difícil levantarme en las mañanas y verme al espejo para mí, Mariana, porque eso no le pasa a todas las mujeres trans. Hay mujeres trans que aman su genitalidad y siguen siendo mujeres. Y yo, por el hecho de estar operada, no me hace ni más ni menos mujer. No. Era que a mí no me gusta, no me gustaba mi parte genital. Y levantarme y verme así y no poder tener una relación sexual tranquila porque era que nadie me lo vea o que nadie me quiera tocar, fue lo que me hizo tomar la decisión de operarme. ¿Y es una cirugía? Muy complicada. Eso le iba a preguntar, ¿es muy compleja? Claro, porque yo te estoy hablando de que te están amputando una parte de tu cuerpo. Sí, era parte de mi cuerpo que no me pertenecía, pero estaba ahí. Y era un proceso muy largo, porque entonces primero, cuando me hacen exámenes, yo tenía las gónadas demasiado pequeñas. Entonces era, pero ¿por qué si tiene? Pues yo me operé a los 18, 19 años. Y era porque si tiene ya 18 años debería estar lo suficientemente desarrollada. Y no.
Tal vez por las hormonas, ¿no? No, porque ¿No? mira que a mí nunca me salió vello facial, yo nunca fui de contextura gruesa, yo nunca, mi parte genital no estaba desarrollada lo suficiente. O sea, que si yo hubiera sido heterosexual, no, pues, no, Me hubiera ido mal. me hubiera ido mal, no, en serio, es en serio, o sea, no. Y a mí me hicieron un cariotipo. Un cariotipo es un examen que te mira los cromosomas para saber si hay alguna una alteración, porque no era normal. Cuando me hacen el cariotipo salió bien. Pero los médicos dijeron como, pues, bueno, hasta bendecida fue, porque... Y empieza el proceso de informarme cómo va a ser la cirugía. ¿Tú eres consciente de que te van a amputar? Sí. ¿Eres consciente de que si necesitas una transfusión de sangre tu mamá tiene que donar? Y yo veía a mi mamá donarme sangre. Eso es fuerte. Sí, claro. Y yo creo que para una madre, mira, a mí me han hecho millones de entrevistas, pero yo algún día quiero ver a mi mamá contar su historia porque digo, ¿qué sentirá una madre en ese sentido? O sea, yo solo me acuerdo que cada vez que me decían, ¿usted es consciente de que es una cirugía de 8 o 9 horas? La mía duró 8. Y te van a amputar una parte de tu cuerpo y si hay una hemorragia puede desangrarse, puede quedar sin sensibilidad porque estamos tocando nervios, puede quedar con una infección urinaria y es como prácticamente te están diciendo puedes morirte, pero era eso o estar muerta en vida. Mariana, y usted toma esa decisión, se practica la cirugía, tarda el tiempo que tarda. ¿Esa recuperación y el resultado que tuvo fue el esperado? Sí, sí, pero luego entendí por qué. ¿Por qué? Porque yo pensé que me iba a operar y ya para el mundo iba a ser una mujer. O sea, era como una búsqueda de tapar el sol con un dedo, de ya no existe la persona que fui, porque siempre fui mujer y nunca pasé por un proceso de identidad, ¿sabes? O sea, quería ocultar lo que yo realmente era. Entonces pensé que al tener vagina ya... Y no. Porque realmente la cirugía solo la ves tú y la persona con la que vayas a estar. Sí, de acuerdo. Entonces, aprender a reconocer otra vez mi cuerpo y verme al espejo y decir, todavía me pasa, yo a veces me choqueo mirándome al espejo. Yo digo, "Ah, no lo puedo creer. No lo puedo creer todo lo que hice. O sea, si paro ahorita y miro atrás, me sigo impresionando. Porque entendí que el hecho de haberme operado no era para nadie. Ni para que la gente me diga, ahora sí eres mujer, ni para yo misma reconocerme como mujer, sino era para entender que logré estar cómoda en el cuerpo que por fin pude tener. ¿Esa es una cirugía costosa? ¿Se puede, es decir, cualquier persona puede acceder fácilmente? Es una cirugía costosa, Ajá. pero Colombia tiene un buen respaldo y la cirugía puede darte la EPS. Ah, sí. Sí. Pero me imagino que será con unos dictámenes psicológicos y tal y la cosa. Sí, y me imagino que también será con un proceso mucho más guiado por los equipos médicos que tenga pues el gobierno colombiano. ¿Y alguna complicación después de la cirugía? Sí. A mí se me salió el conformador porque cuando me operaron no me pudieron poner la epidural. Y la epidural es para que no sientas las piernas. Entonces, cuando yo me desperté de la cirugía, solo estaba bajo el efecto de la anestesia. Y una vez que se pasó el efecto de la anestesia, yo sentí todo lo... O sea, era un dolor indescriptible. Que yo creo que por eso ahorita soy una mujer tan fuerte. Y porque era un dolor, yo solo gritaba, me movía, gritaba. Y ahí entra mi tratamiento con morfina. Yo duré como 2 meses a punta de morfina, que era como un tratamiento que básicamente ni me acuerdo porque estaba dopada. Pero en ese proceso se me salió, como me moví tanto y como sentía tanto dolor, se me salió el dilatador. El dilatador es como un conformador, como un pene de plástico, que es
te lo dejan introducido para que la vagina no se cierre, pues es un hueco que no estaba antes y el cuerpo tiende a cerrarlo. Y a mí se me salió. Entonces volver a meter eso con suturas, expuesto, la vagina está mucho más expuesta a infecciones urinarias, fue las complicaciones que yo tuve. Al principio, y Al ya principio, ya con el después. paso de los años, normal. Era normal, pero también era ver, cuando tú te vas a hacer esta cirugía, hacen que una persona te acompañe. Y esa persona tiene que firmar un consentimiento de que pase lo que pase, yo tengo que hacerme las terapias, o sea, los ejercicios de dilatación, que era introducir esto que te estoy diciendo, para que, era, sí, como ejercitar un músculo para que se mantenga. Y la persona no es consciente de que recibe tanto dolor que dice no, o sea, a mí no me importaba, o sea, era como, no quiero hacérmelo y punto. Y ahí entra la persona que firma en el consentimiento y esa persona casi que te obliga a hacerlo. En este caso fue mi mamá. Entonces mi mamá hacerme las terapias y ver que yo le insulto, eso era muy fuerte, porque yo le insultaba, era no más, y era un dolor desesperante y ella tenía que hacerlo sí o sí. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio de esta transición? Verme al espejo y reconocerme. Ahí usted dice valió la pena. Sí, pero después te voy a decir cuando dije valió la pena. ¿Cuándo? Cuando empiezo a recibir comentarios de niños, de mamás, de personas que están pasando por el mismo proceso y me dicen, gracias a ti me di cuenta de que puedo tener una esperanza de ser quien soy yo. El día que yo vi eso, yo dije, esto tiene todo el sentido del mundo. Gracias. Déjeme hacer un paréntesis ahí porque toca usted un tema muy importante. Usted sabe que nosotros estamos somos muy conservadores todavía. Hay muchos jóvenes que en el tema de su sexualidad la esconden por temas que usted vivió y que nos ha contado perfectamente, por la familia, por el que dirán. La sociedad. La sociedad, exactamente. Aunque han cambiado un poco las cosas y digamos que se ha normalizado, todavía seguimos con muchos prejuicios. ¿Usted cree, Mariana, que el caso suyo podría ser, entendiendo la polémica que se puede dar, un ejemplo para que mucha gente asuma su sexualidad, tome sus decisiones? Yo creo que puede ser una inspiración, porque soy una mujer trans, sí, pero soy actriz, soy psicóloga, soy hija, ¿sí? Tengo una vida que quiero mostrarle al mundo de, hey, o sea, las mujeres trans no son el estigma que está pensado, ¿sí? Simplemente es un proceso de identidad que solo le pertenece a la persona, a nadie más. Y yo no le estoy haciendo daño a nadie, ¿me entiendes? Yo no voy por la vida ofendiendo a las demás personas porque sé que es ser ofendida. Yo no soy capaz de opinar sobre el cuerpo de otra persona porque sobre mí han opinado. Entonces sí, si mi historia de vida puede servir para que otra persona se sienta identificada y pueda decir si ella pudo, yo puedo, sí soy ejemplo. Claro, porque uno ve a veces en esos comentarios que se le dice a una persona salga del closet. Eso. ¿Usted cree, Mariana, que hay muchos jóvenes realmente que tienen temor a decir públicamente que son homosexuales, que son bisexuales, ¿sí? Y no solamente jóvenes. Hay hombres que sé que les gustan las mujeres trans, pero lo ocultan por miedo a una sociedad, ¿sí? La sociedad dicta muchísimo sobre los comportamientos de las personas y está bien porque gracias a la sociedad nosotros nos seguimos desarrollando, pero a veces la sociedad puede ser un poco estigmatista y lograr que una persona deje de creer en sus sueños o de ser ella por el miedo a qué dirán. Y la invitación es, yo creo que desde que tú no le hagas daño a nadie, tú puedes perseguir tus sueños y ser quien realmente eres. Mira, te lo juro, yo veo, por ejemplo, comentarios de agresión hacia mí, de hombre o mujer, lo que sea. Y a veces me da curiosidad porque a veces son comentarios demasiado agresivos y me meto a ver los mensajes y por privado es,
¿cuándo salimos a tomar un café? Entonces es como, wow, o sea, ¿dónde está la moral? ¿Dónde está esos valores de entonces contigo soy, pero detrás de lo que estén hablando soy la otra persona, ¿me entiendes? Yo puedo al menos decir que soy real. Que la mujer que tú ves aquí sentada, bien, mal, lo que sea, es transparente. Porque soy y sigo mis pensamientos y persigo la manera en cómo pienso. Y soy leal a mí. Pero sí es muy fuerte ver cómo las personas tienen doble moral. Y te lo juro que de esas hay bastantes. Y por ejemplo, yo sé que usted conoce perfectamente, Mariana, los comentarios que dicen, usted no es una mujer, usted es un hombre. Porque yo creo que los ha visto. ¿Qué le responde a esas personas? Que el ser mujer y el ser hombre va mucho más allá de una genitalidad. Y va mucho más allá de la manera en cómo la sociedad quiere que sea, ¿sí? Porque mira que el ser hombre y el ser mujer también es una construcción social. Cuando tú ves a un bebé y le miras tu genitalidad, que te dicen va a ser niño o niña, automáticamente tú empiezas que color azul, que entonces el niño los carritos y que el niño tiene ciertas tareas en la sociedad como hombre y debe ser fuerte y debe mantener su familia y no puede ser frágil. La misma sociedad lo está guiando, ¿sí? A lo que debería ser un hombre. Pero el ser hombre creo que es, y el ser mujer es un sentir, es una manera en cómo te relacionas con el mundo, es una manera en cómo quieres ser reconocido también. Déjeme, yo le hago una pregunta ahí porque Sí. toca algo muy importante, Mariana. Porque lo vi con mi hijo en un almacén al que fuimos. El azul está para los hombres, el rosado para las mujeres. Y vi un padre que le dio unos muñecos rosados a un niño sin ningún problema. Y me pareció bien que lo hiciera. ¿Ese tema de los colores y todo influye en algo en los niños para que sean homosexuales, por ejemplo? Usted cuando era niño, me imagino que intentaron hacer cosas para que fuera hombre, pero Claro. ¿ese tema de los colores, todo eso, influye en algo? No influye en absolutamente nada, pero sí influye cuando le pones una etiqueta de lo que debería ser. Ajá. Es decir, cuando yo estaba chiquito, a mí, claro, como era hombre, entonces yo tenía que jugar fútbol y tenía que ver luchas y tenía que ser, no podía ser frágil y no podía llorar porque pues eres hombre. Y si eres hombre no puedes llorar. Y si entonces a ti te agreden siendo niño, entonces vaya y defiéndase porque es que usted es un hombrecito que va a ver. En cambio la niña es, ven, te protejo más y tú sí puedes ser frágil y puedes llorar, pero eso no tiene absolutamente nada que ver, porque a mí todavía me gusta el fútbol. Perfectamente puedo jugar fútbol. O perfectamente puedo coger un carrito y jugar, ¿sabes? O sea, eso no tiene nada que ver con tu identidad. Lo que pasa es que cuando está muy estigmatizado con una etiqueta muy clara, sí tiende a confundir. Yeah. Porque inclusive no sé si te pasa que hay niños en los jardines, yo tengo una sobrinita que está muy chiquita y ella ve coger a un niño una muñeca y dice, tú no puedes porque es que las muñecas son de las niñas, porque no puede cogerlo. Hay algo que sí es muy importante hablarlo y también es la primera vez que lo hablo y puedo estar juzgada también, pero me parece muy importante. Y como psicóloga lo digo abiertamente. Tampoco hay que influenciar a los niños a escoger, ¿me entiendes? Yo tampoco estoy de acuerdo con que a un niño en una cartilla se le explique el cuerpo de una mujer trans. No, porque sí, de alguna manera es como abrirle un abanico, ¿me entiendes? O decir, es que a ti también te pueden gustar los hombres. O sea, todo tiene su momento. Yo creo que todo tiene un correcto desarrollo. Y si tu hijo quiere desarrollar, no sé, cuando yo era chiquita yo quería usar cosas femeninas, ¿sí? Y si mi mamá de pronto hubiera visto ese comportamiento y me dice, no, o sea, o sea, hazlo, ¿sí? Hubiera yo crecido con un desarrollo normativo en el sentido de, me está dejando utilizar lo que a mí me gusta, pero no abrir el abanico, ¿me entiendes? Que siento que ahí es donde está el error. Pero esa cartilla, Mariana, de la que nos habla, ¿la quieren imponer?
Sí, la iban a sacar, Ujú. como para abrir a la diversidad de que los niños puedan conocer que existen las personas trans. Ujú. Pero yo digo que más allá de que lo conozcan, es como está en el mundo, ¿me entiendes? O sea, si algún día algún niño pregunta, por ejemplo, mi sobrina que tiene 5 años le llega a preguntar a mi hermana, ¿mi tía es trans? Sí. ¿Y por qué? Porque ha pasado por este proceso. Pero ya que tú lo impongas en un colegio en donde muestres las diferencias de cuerpos, sí puede, es un niño que está creciendo y que está Claro, explorando, sí puede llegar a confundir. claro. Yo creo que lo más normativo y lo más normal y lo más saludable es que se deje desarrollar al niño normalmente, Libremente. libremente, Ujú. exacto, Ah. libremente, sin imponerle nada. Estando claro ese asunto, Mariana, ¿qué opina de las redes sociales? Porque son herramientas poderosas, pero son crueles, como en Nicolás Esguerra. ¿Qué piensa de las redes sociales? Que es una plataforma que nos sirve, pero también nos puede destruir. Ujú. Porque siento que hoy en día las redes sociales también están influyendo a el sedentarismo, a seguir ideales estúpidos. ¿Puedo decir estúpidos? Sí. Sí, seguir ideales estúpidos. O sea, si tú te pones a evaluar el tipo de contenido que la gente está consumiendo hoy en día, es escándalos, chismes de un famoso con otro famoso, de esta habló del cuerpo de otra persona, ¿sabes? O sea, creo que hace falta que las redes sociales dé un vuelco y que empiece a hablar de temas interesantes. Por ejemplo, seamos conscientes de lo que está pasando con la realidad virtual o, por ejemplo, la IA. Ujú. O sea, nadie está hablando de eso. ¿Sí? Como encontrarle un buen sentido y bueno, las redes sociales también ayudan al ciberbullying y yo he recibido muchísimo bullying después de mi participación, porque hay opiniones, pero opiniones que son detrás de una pantalla y que Ujú. lo único que buscan es destruir y no construir. Ujú. Entonces creo que tengo un amor y odio con las redes Claro, porque en sociales. algún momento usted dijo que las redes la habían salvado. ¿Por qué? Porque gracias a las redes fue que encontré una persona que dio su testimonio de lo que realmente era ser una mujer trans. Mm. Por eso te digo que hay algo positivo y hay algo negativo entre todo esto. Y es como saber darle un buen uso a lo que estamos consumiendo. Ya. Bueno, y entonces esa participación en RCN, Mariana, ¿qué pasó ahí? Porque también eso fue pues digamos, las redes se volcaron en comentarios negativos, que usted no debería estar allá, que realmente eso era solo para mujeres. Que le quité un papel a las mujeres Exactamente, y que había reinados para mujeres trans. trans. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues que ya lo he respondido, digamos, a esas personas y es como los reinados para mujeres trans existen porque Ujú. precisamente no se abrían espacios en donde nosotras pudiéramos concursar. Y donde no hay un espacio, pues nosotras mismas los creamos en base al rechazo, ¿sí? O Ujú. sea, si a ti te rechazan y quieres vivir la fantasía de lo que realmente es un reinado, pues creamos el nuestro. Pero fue tan importante mi participación en Miss Universo porque yo soy la primera mujer latina en poder participar en un Miss Universo. Ya hubo una que fue Ángela Ponce por España y que fue y que España decidió mandarle creer en ella porque fue la primera mujer trans en representar a España. Yo, si acaso, representé un departamento y en este caso una ciudad, pero ella fue la primera en representar un país. Sí. ¿Y por qué es importante? Porque Miss Universo no busca solamente belleza física, o eso quiero creer yo. Miss Universo busca una mujer completa que gracias a sus capacidades no solamente físicas, sino también intelectuales, de labores sociales, lleven a Colombia a un estado en donde puedan conseguir recursos para Colombia, donde puedan visibilizar proyectos que han hecho Colombia, ¿sí? Esto también es un acto político Ujú. que busca buscar que Colombia sea un país que tenga una mira muy importante, mucho más allá de la belleza. Entonces, ¿por qué una mujer trans no puede representar eso? ¿Y cómo le fue con sus compañeras? Bien y mal. ¿Por qué?
Porque al principio había unas que consideraban que yo no debía estar ahí. Ajá. ¿Y se lo dijeron? Sí, Ajá. hubo una que me lo dijo. Nariño la que no pasó. Me dijo como, pero ¿para qué si ustedes tienen su mismo reinado? Y era, pero no lo sentí como una opinión, sino lo sentí como, este no es tu lugar y deberías estar en otro lugar. Bueno, claro que a la larga mejor alguien que se lo diga a uno de frente y no 10, 15 personas diciéndolo a la espalda de uno, ¿no? Por lo menos esa persona se lo dijo de frente. Pues sí. Pero también es la forma en cómo lo dices. Yo siempre digo, todos vamos a tener diferentes opiniones. Sí. Y está bien y está válido. Es la forma en cómo tú lo expresas. O cómo quieres influenciar al otro a que pienses como yo pienso. No, creo que si tú puedes decirme a mí, oye, ¿sabes qué? Que no estuve de acuerdo con tu participación por esto y esto y esto y esto, y tengo estas y estas razones, pero igual ya estás ahí y en nada me afecta, está bien. ¿Y cómo llegó a este Miss Universo? Porque siempre fue mi sueño. Ajá. Porque todas soñamos con en algún momento ser reinas o ser modelos o bueno, no sé, dependiendo de los sueños de cada una. Pero cuando vi que Miss Universo abrió el espacio para las mujeres trans, dije, ¿por qué no puedo llevar un mensaje? Y es mi mensaje de empatía, de bondad, de amor. O sea, si a ti nadie te está haciendo daño y esa persona está persiguiendo sus sueños, ¿quién soy yo para querer opacarlos o para querer destruirlos? Si a mí no me está haciendo daño. Es como la persona que come carne a la que no le gusta. Entonces aquí todos salimos a hablar, no me gusta la carne y tú eres malo porque... ¿Por qué? Pues cada uno tiene diferentes gustos y ya está. ¿Usted tiene pareja? No, en ¿No? ese momento no, pero la tuve. Sí. ¿La que me comentó ahora o despuesito de...? Despuésito, tuve una pareja que sí me reconoció como mujer y que no tuvo masculinidad frágil, que la masculinidad frágil es el hombre que, mejor dicho, si tú le pones algo rosado, es, no, me gusta el rosado porque le da miedo su fragilidad. Un hombre es un hombre y sabe que es hombre y no tiene que estarle diciendo al mundo que es hombre, ¿me entiendes? Porque sabe que es ser un verdadero hombre. Y en este momento no hay pareja. No, en ese momento no. Mariana, entonces, en la actuación, ¿qué está haciendo? Estamos en una obra de teatro con Robinson Díaz, que es un maestrazo que también ha aprendido de mí como yo he aprendido de él. Y estamos con esta obra, que es una obra que habla del amor y precisamente de cómo un hombre se puede enamorar de una mujer trans. Y estamos en el Teatro Libre de Chapinero los viernes y jueves. ¿Y cómo se conoció con Robinson? ¿Cómo llegó a hacer teatro? Porque yo soy actriz de profesión también. Ajá. Yo estudié en la Charlotte. ¿Le ha rendido el tiempo? Sí, me gusta siempre reinventarme. Y Robinson abrió un casting precisamente para buscar una mujer trans porque la protagonista es una mujer trans y así llegué a la vida de él, haciendo casting. ¿Y en el modelaje se viene algo? ¿Tiene algún proyecto? En el modelaje se viene Colombia Moda, estamos trabajando ahorita grabando para una serie muy importante que a ustedes les encanta, que es Betty la Fea, que yo creo que cuando salga esto ya verán ahí. Mariana, para ir redondeando el mensaje de esta conversación, después de todo el proceso, la transición, todo lo que usted ha vivido, ¿cómo está su relación hoy con la familia? Más fuerte que nunca. ¿Por qué? Porque ellos están muy orgullosos de ver hasta dónde yo he llegado y de ver que el mensaje que yo llevo no es un mensaje tonto o es un mensaje sin valor, sino que lo que realmente quiero es ser reconocida y que la gente pueda permitirse entender a las mujeres trans. Es lo único que quiero. ¿Y qué le dirían a los padres que tal vez en este momento su hijo o su hija estén explorando su identidad? ¿Qué les diría a esos padres que pueden tener dudas? Que lo más importante es aprender a amar y reconocer a sus hijos desde un ideal construido desde lo que el hijo quiere y no desde lo que como padre quiere. Porque mi mamá en algún momento tuvo un ideal conmigo
Y era que yo iba a ser el hombre y la iba a proteger, pero ella entendió que yo sigo siendo su hija y que le doy el mismo amor y que sigo siendo la misma persona que persigue sus sueños, pero feliz. Y que creo que como padres, yo todavía no soy madre, pero quiero serlo en algún momento, lo más importante y lo que debe primar es la felicidad de tu hijo. Y de que tu hijo sea una buena persona y que lleve esos valores construidos desde casa al resto de la gente. Le voy a preguntar algo que no lo sepa, que no me maten por esta pregunta. ¿Biológicamente usted puede ser mamá? No. Ok. No. No. Va a adoptar. Sí. Bueno. Mariana, cuando tomó la decisión de hacer la transición y todo lo que nos ha contado, cuando usted era un niño, que no nos dijo el nombre de ese niño, no importa, pero después de todo lo que ha pasado, ¿qué le diría a ese niño que usted ya dejó en el pasado? ¿Qué le diría a Miguel Ángel? Que valió la pena tanto sufrimiento y valió la pena tanto no entender. Porque creo que lo más importante es la mujer que soy hoy en día y lo que me construí en base a ese sufrimiento. Alguna vez a mí me preguntaron que si tuviera la posibilidad de volver a nacer trans, ¿lo haría? Y diría sí. Porque el haber sido trans me volvió una persona vulnerable, me volvió una persona empática y sobre todo bondadosa. Yo sé lo que es sufrir y sé lo que es reconocer el dolor en el otro. Y sé también lo que es mirar a otra persona y decir, aquí estoy para cuando me necesites, porque a mí en algún momento me faltó esas mismas palabras. Soy una mujer que como tuvo que sufrir, también sabe lo que es dar. Entonces lo más importante y lo que más me da felicidad es poder ser una mujer amorosa que quiere el bienestar de todos. Eso es lo que le diría. Usted ha cumplido lo que se ha propuesto, pero ¿cuál es el sueño que usted tiene en un futuro no tan lejano? Tengo dos, porque también soy una mujer muy artística. En la televisión es que quiero protagonizar un papel que no necesariamente tenga que ser de una mujer trans. No sé, una novela que me puedas ver protagonizando cualquier otro papel porque me he preparado actoralmente y físicamente también para interpretar cualquier otro papel. Ese es sueño como actriz y artista. Y como psicóloga, quiero crear una fundación en donde pueda recibir no solamente a niños y niñas de infancias trans, sino también niños y niñas que han sido vulnerados por violencia familiar, por violencia de la sociedad también. Quiero tener un acompañamiento para ellos también. El tema de la fundación usted ya lo conoce, ¿no? Usted trabajó en una fundación. Yo trabajé en una fundación, sí. Con el barrio Santa Fe. Sí, que eran niñas que viven en zona roja, de madres que, no sé, hay venezolanas, colombianas, que son trabajadoras sexuales y sus hijas crecen en ese contexto. Entonces yo les enseño a gestionar emociones, a reconocer su cuerpo y también, porque es tan importante reconocer el cuerpo, porque si tú te reconoces y te amas a ti mismo, aprendes a valorarlo y a poner límites sobre él. Entonces me parece muy importante que las niñas tengan, no sé, que reconozcan lo que también es tener aseo en su cuerpo. Y cuando hablo de aseo no hablo de un aseo físico, sino de cómo lo respeto y cómo lo cuido. Y cómo no permito que otra persona me violente sobre él. Entonces es un trabajo muy lindo. Pues Mariana, mil gracias por haber venido acá Sin Filtro, tener esta conversación, contarnos cosas que usted misma nos dice que no había contado, de las que no había conversado. Quiero pedirle un favor, que se despida hablándole a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que la siguen a usted, Claro que sí. que como hablamos ahora, la ven a usted como, no sé, ejemplo, motivación, que quieran tomar decisiones y no las toman por todo lo que hemos hablado. ¿Qué les dice a ellos? Que no tengan miedo, que persigan sus sueños y que sobre todo crean en ellos mismos. Somos personas que venimos a este mundo a vivir y amar. Y yo siempre tengo una frase y es que siempre tenemos 100 años y eso si llegamos a los 100. Y hay que vivir la vida con pasión, con disciplina, con creer en uno mismo. Las mujeres trans nos hemos aprendido a reconocer y amar desde adentro hacia afuera. Y lo más importante es aprendernos a reconocer quiénes somos y a dónde queremos ir. Porque lo más importante es reconocer en el otro quién es. Eso les diría.